es la segunda cápsula de dos que estamos presentando en YouTube para usted, estimado televidente de Claro y Oscuro. Tenemos el honor de contar aquí con la presencia de un experto en la materia de laicidad. Me refiero pues al licenciado Nicolás Menchaca, quien pues está dando actualmente conferencias, veo, por el territorio nacional, en un momento estratégico para el país. Dado que esta modificación del artículo 24, que ya se dio en un albazo en la Cámara de Diputados, pues se tiene, digamos, ya proyectado que se dé, digamos, en el mes de febrero, a lo mejor no sabemos, no hay una fecha precisa, pero de darse, yo creo que esto afectaría definitivamente no solamente a unos cuantos grupos minoritarios, sino hablamos que afectaría a toda la sociedad en general. Por ello le hemos invitado a este programa para que en Claro y Oscuro nos defina exactamente el concepto de esta trampa, que hoy para muchos es confusión, y qué mejor que un experto para que nos diga sobre este punto. Adelante, licenciado. Sí, agradezco su invitación, sí. Rubén. Quiero decir que efectivamente el año pasado su servidor se tituló como licenciado en Derecho por la Barra Nacional de Abogados, sí, en la Ciudad de México, y que la tesis que defendí para lograr mi título, sí, precisamente se llama así: Libertad religiosa, una visión de prospectiva, sí, que maneja los diferentes enfoques que se le ha dado a este concepto de libertad de religión y el devenir que ha tenido a través de los años, desde el Señor Jesucristo y antes, sí, hasta nuestros días. Bueno, agradezco la invitación. Adelante, tome su tiempo, licenciado. Y como nos quedamos en la primera cápsula, dije muy claro, hay 2 puntos en la página 17 del dictamen, sí, de la Comisión de Puntos Constitucionales, en donde se abre la puerta, primero, para los medios de comunicación social, para que las iglesias que hoy tienen la limitante de no poseer ni por sí ni por interpósita persona los medios de comunicación, lo hagan. Segundo, para llevar la educación y el proselitismo religioso, sí, que todavía es más grave, a las escuelas públicas. Y no lo dice un servidor, repito, es sacado de Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados. Sí. Es un documento al que todos ustedes pueden acceder. Pero lo más preocupante, Rubén, llamo su atención, sí, a la página 18 del mismo dictamen, sí, párrafo segundo. Ya casi en las conclusiones de la comisión dictaminadora, sí, dicen ellos, leo textual la cita: con estas premisas es posible entender la necesidad de revisar el artículo 24 de la Constitución para que de manera explícita se reconozca el derecho a la libertad religiosa. Sí. Asimismo, a la luz de él, se requerirá tanto la revisión, ojo, sí, con esto, sí, de los artículos 3º, 5º, 27 y 130, como de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, publicada en el Diario Oficial el 15 de julio de 1992, y el Reglamento de Asociaciones Religiosas y Culto Público, publicada en el Diario Oficial del 6 de noviembre de 2003. Sin embargo, dice la comisión, por el momento solo existen condiciones para concretar la reforma al artículo 24 de la Constitución. Sí. Aquí en este párrafo no hace falta ser muy elocuente o muy sabio para entender que lo que están planteando, sí, es otra próxima reforma en materia religiosa. Sí. El Estado laico en México está garantizado precisamente por el artículo 3º, que habla de la educación laica, y el 130, que habla de la separación entre el Estado y las iglesias. Si estos artículos en México son modificados, volveremos a un siglo XIX, volveremos a una educación confesional, volveremos a tener un Estado confesional. Por eso se quiere reformar ahorita el 24, porque es la punta de lanza para abrir la reforma religiosa, sí, para dar el monopolio a un grupo mayoritario en particular, porque es bueno imaginarse, si un grupo tiene el control de los medios, la escuela, tiene la difusión y proselitismo en las mismas escuelas, ¿qué sigue? Sigue la instalación de capellanías castrenses, los privilegios fiscales, el monopolio de la asistencia social. Esta lucha de la Iglesia Católica no es nueva, tiene muchos años. Una observación, licenciado, y creo que para nuestros televidentes es muy interesante saber sobre este tema.
por un lado se está minimizando. Hay algunos clérigos que por ahí he seguido en las redes que declaran que esto no tiene ningún problema. Dicen ellos que es simplemente un cambio ligero, pero que no hay ninguna preocupación. Desde luego, quienes seguimos en materia periodística este tipo de problemas, nos preocupa porque, por ejemplo, en el 93, cuando se dan las relaciones Iglesia-Estado, hubo una promesa de parte del clero de que no iban ellos en ningún momento a trastocar las cuestiones políticas. Vemos que de esa fecha a este día, ellos aparecen en los escenarios políticos todos los días y de hecho están manejando la política. ¿Es grave el asunto entonces? Claro que sí. Yo quiero decir esto. En México, nuestra Constitución, para que haya un cambio, tiene un sistema muy rígido. Primero lo aprueba por mayoría relativa, no simple, la Cámara de Diputados. Lo pasa al Senado, que de la misma manera lo tiene que votar, y por mayoría relativa, no simple, lo tiene que aprobar o rechazar. Posteriormente pasa a las legislaturas de los estados, para que por mayoría, ahora sí, simple, 50 más 1, sea votado. Si 16 estados, después de los senadores, aprueban esta reforma, hay cambio constitucional. Es grave, dicen ellos, que no, porque no, solo se introduce un concepto, libertad de religión. Es grave porque el dictamen de la comisión está diciendo lo que ellos entienden por libertad de religión. Muchos dicen, es que es un cambio menor, pero para modificar la Constitución por un cambio menor, simplemente no pasa, nuestro sistema es rígido. Si se introduce el concepto de libertad de religión, permítame decirle que en nuestro país, México, con un concepto, con una frase, se hacen enciclopedias enteras. Dos casos. El artículo 103 habla del amparo. Y esa sola palabra da pie a que nazca una ley, la ley del amparo. Donde habla de los trabajadores, precisamente da pie a que nazca una ley, la Ley Federal del Trabajo. Un solo concepto en la Constitución y da origen a enciclopedias enteras. Por eso no es un concepto vago, errado y que no tiene importancia. Introducir libertad de religión en la Constitución va a dar lugar no solo a todas las pretensiones que ya leí, sino a una reforma religiosa que va a ser sin precedentes en nuestro país, porque ahora se va a instalar la educación religiosa en la escuela pública y esto es peligroso, no nomás para las iglesias, para todos los niños de la República Mexicana que hasta hoy son educados por medio de un sistema laico. Por supuesto que no es una reforma inocente o inocua, es una reforma que tiene un trasfondo y que es de lo que estamos hablando. Sí. Permítame decirle además, señor Rubén, una cosa. Adelante, ¿cómo no? Esta reforma obedece a una contrapropuesta. Quiero decir y manejar dos fechas. El 11 de febrero del 2010, la legislatura anterior, la número 61, aprobó una iniciativa. Esta iniciativa decía para elevar a rango constitucional el Estado laico. Y se iba a modificar un artículo, el número 40, y se le iba a introducir una frase, laica. La minuta que tengo aquí, que voy a dar lectura a cómo lo aprobaron los diputados, dice, artículo 40, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, eso es lo que se propuso se añadiera, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Esta propuesta que presentaron múltiples partidos políticos fue aprobada en sentido afirmativo por los diputados el 11 de febrero del 2010, que quede claro. Y un mes, 6 días después, nació la otra, de la que estábamos hablando, la del 24 constitucional. Inexplicablemente esta del 40 es congelada y se da entrada a esta otra para introducir la libertad de religión a modo de la iglesia mayoritaria. Lo manejamos así, viendo las fechas, no es muy difícil descifrar que esta es una contrapropuesta a la iniciativa original del 40 constitucional
para elevar a rango constitucional el Estado laico. Hasta hoy congelada. Hasta hoy congelada en Cámara de Senadores. Sí. Y ahora lo que pretenden es que se vote esta para eliminar aquella. Pero hay un principio general del derecho elemental, señor Rubén. Sí. Primero en tiempo, primero en derecho. Antes de votar esta iniciativa del 24, se debe de votar esta del 40. Se apruebe o se rechace, esta es primero en tiempo, sí, primero en derecho. Esta es posterior. Casi un año y medio después fue aprobada recientemente, el 15 de diciembre. A eso se debe el albazo y que lo hayan hecho no de cara a la sociedad, no de cara pues a quienes merecen un respeto, en este caso los mexicanos. A eso se debe entonces el apresuramiento del engaño. Claro, y consideramos que todo esto, bueno, el análisis de la ley y de sí, los documentos legislativos debe hacerse con calma. Consideramos que una propuesta como esta, de tal calado, debe contar con el consenso de los actores sociales, en este caso las iglesias, sí, que debe de hacerse una evaluación de la repercusión que tendrá y que por supuesto no debe de ser tratado este tema entre tanto esté en puerta la visita del líder religioso del catolicismo. Consideramos que con los ánimos tranquilos y la mente fría debemos meditar en este punto, porque para México tendrá una gran repercusión que se modifique el artículo 24 y no el 40, elevando a rango constitucional el Estado laico. Ojalá sí, me haya dado a entender con estos puntos. Creo que es muy claro. Quisiera nada más terminar con una última pregunta. Dicen los religiosos que es benéfico, digamos, el introducir la enseñanza dentro de las escuelas, y en este caso las oficiales, que es lo que ellos quieren. Desde su punto de vista, licenciado, ¿en verdad beneficia al país la intervención de los clérigos dentro de las escuelas oficiales? Por supuesto que no. La religión es un factor de discriminación. Sí. Si no lo fuera así, la Organización de las Naciones Unidas no hubiera hecho la declaración para eliminar la intolerancia y la discriminación por motivos religiosos. La religión hay que manejarla con mucho cuidado, no en la escuela pública. Quiero decir nada más para responderle que actualmente el grupo llamado Testigos de Jehová tiene una resolución de la Suprema Corte, la número 5, porque ellos han sido discriminados a causa de sus creencias. Imagínese usted llevar a la escuela pública, a la primaria, donde hay educandos de los 6 años a los 12, que no tienen una capacidad todavía de madurez y que no son considerados todavía personas con capacidad jurídica, pues así la ley lo dice que hasta los 18 años. Son menores de edad y no tienen capacidad de decisión jurídica. No pueden firmar un contrato, por ejemplo. Y llevarles a ellos la religión a las escuelas para promover la discriminación. No tienen capacidad para distinguir entre la educación del Testigo de Jehová, de la Luz del Mundo, de la Iglesia Católica. Por supuesto que va a ser un factor de discriminación. Por supuesto que va a ser una guerra entre los niños y una confusión. Por supuesto que no estamos de acuerdo y que ahí está la trampa. Como las cifras del último censo dicen que el romanismo va a la baja, ahora quieren que la escuela pública sea el trampolín para seguir educando en la misma religión. No estamos de acuerdo. Es un factor de discriminación y no es propio que haya educación en las escuelas en México, porque tal educación es laica.